Descubrí que mi vecina era Nahual. Hola comunidad, buenas noches. Me llamo Dayana. Me tomé la libertad para mandar mi historia, ya que es algo muy perturbador lo que me ocurrió. Bueno, no solo a mí, también mi familia es testigo. Nosotros vivimos en Monterrey. Vivimos en un fraccionamiento muy habitado. Aquí tenemos varios vecinos. Siempre nos hemos llevado bien con todos, y en especial con los vecinos que nos quedan a los costados. Tratamos de llevar una relación sana, pues uno nunca sabe cuándo se le puede ofrecer. Bueno, esta historia la comparto de forma anónima. Este no es mi nombre verdadero. Ya me van a entender. Verán, al lado de la casa tenemos una vecina que vive con su familia. La familia normal. El esposo, la esposa y sus 3 hijos. 2 de ellos son varones, que son los mayores, y una niña pequeña de algunos 7 años. En una ocasión, de la nada vimos que la señora ya no se encontraba en la casa. Pensamos que a lo mejor se había ido o había discutido con su pareja, ya que en ocasiones pasadas a veces los escuchábamos discutir. Ya llevaba como una semana y solamente mirábamos a los hijos y al señor. Y entonces, para no quedarnos con la duda, mi mamá le preguntó al señor que ya teníamos días que no mirábamos a su esposa. Él contestó con una sonrisa y dijo que no nos preocupáramos, que la señora había salido de viaje a ver a su familia en Veracruz. Bueno, la conversación simplemente quedó ahí. Lo extraño aquí empieza. Desde que la señora se fue, apareció muy cerca de la casa un gato grande, de esos de la raza persa. El gato era muy peludo, con su pelaje en color negro, ojos amarillos y muy gordo. Este gato siempre se paraba en la barda de la parte de atrás. Nunca entraba, se quedaba simplemente en la barda. Como mi cuarto quedaba al fondo, hay una ventana que da directo, y por ahí podía ver a ese gato. Me ponía nerviosa, ya que siempre llegaba y se quedaba viendo hacia mi cuarto. Mis papás son de buen corazón, hicieron por darle de comer, pero ese gato no parecía tener hambre. Parecía estar bien alimentado y parecía tener dueño. Lo que nos hacía pensar, entonces, ¿qué hacía en esa barda? ¿Por qué le daba por ir a la casa? Pero bueno, lo tomamos a la ligera y no le dimos tanta importancia. Conforme pasaban los días, ese gato seguía yendo a la casa. No importaba la hora. Podía llegar en la mañana, en la tarde, incluso en la madrugada. Se quedaba en esa barda y solo se quedaba viendo fijamente hacia mi ventana. Yo le comentaba a mis padres que lo asustaran porque a mí me ponía de nervios, pero ellos me decían que era simplemente un animalito. Bueno, los días fueron pasando. De pronto dejamos de ver a ese gato. Yo pensé que eso sería todo. Hasta me alegré porque ya no iba a la casa. Conforme pasaron los días, llegó la vecina de al lado. Estuvimos conversando con ella y nos dijo que se había ido de viaje. Lo raro es que ella dijo que había ido a visitar a unos familiares que tenía en San Luis Potosí. Algo no cuadraba aquí. Su marido nos dijo que ella había ido a Veracruz. Pero bueno, ya no le dijimos nada. Y aquí empezó lo bueno de esta historia. Pasaron 6 meses y de nuevo esa señora se ausentó. Solamente estaba el marido con sus 3 hijos. Él se hacía cargo de ellos. En ocasiones nos encargaba a la pequeña, ya que salía de la escuela y como sus hermanos trabajaban y el señor también, nadie la podía cuidar en su casa. Por nuestra parte no teníamos ningún problema. De hecho, nos llevábamos bien con ella. Era una princesa encantadora. Bueno, pues la empezamos a recibir en la casa. Ahí nosotros le empezábamos a preguntar por su mamá. Y ella nos comentaba que su mamá salía mucho porque tenía mucho trabajo. Le preguntábamos en qué trabajaba, pero ella se limitaba diciendo que su mamá nunca le daba detalles de lo que hacía, pero que viajaba seguido a Veracruz y a San Luis Potosí. Bueno,
Ella era una niña. ¿Qué cosas de adultos podría saber? Ya no la abrumamos con preguntas y simplemente la conversación quedó ahí. Como a la semana volvimos a notar algo extraño. Ese gato negro volvió a llegar a la casa. De nuevo se paraba en la barda trasera y se quedaba por horas mirando hacia mi ventana. A mí me ponía de nervios, porque yo sentía que ese gato tenía una mirada como de una persona. Era una mirada desafiante y hasta cierto punto penetrante que me hacía poner nerviosa. Mis padres de nuevo intentaron alimentarlo, hasta le dejaban la comida cerca, pero ese gato ni la pelaba. Al paso de los días, mis padres me hicieron caso e intentaron ahuyentarlo, pero aquel animal parecía no tener miedo. Era un animal muy terco, y debo reconocer, su presencia imponía. Para acabar con esto, simplemente mantenía mi ventana cerrada. A mí me gustaba tenerla abierta, con la cortina corrida, pero a causa de este gato, me obligó a tener la ventana cerrada, con la cortina extendida, tapando la luz del sol. Todo eso con tal de ya no verlo. Después fueron pasando las semanas. La señora no volvía a casa, y el señor nos pidió que siguiéramos cuidando de su pequeña. Como ya lo dije, nosotros no teníamos problema, y bueno, volvimos a recibir en casa a la niña. Poco a poco nos fuimos ganando su confianza, hasta que la niña nos confesó algo que nos puso los pelos de punta. Bueno, mija, ¿y tu mamá cuándo piensa volver?, le preguntó mi madre. De nuevo la niña comentó que no sabía, que su mamá se había ido para hacer un trabajo. Palabras más, palabras menos, seguimos indagando en el tema de por qué la dejaba mucho tiempo sola. La cuestionamos de por qué no se iba con ella. Y entre todas esas preguntas que le hicimos, al final la nena nos terminó confesando un secreto familiar. Mi mamá no puede llevarme porque ella se transforma en Michi, nos dijo. ¿Qué? ¿Cómo que en Michi?, le preguntó mi mamá. Sí, mi mamá se puede transformar en un gatito. Cuando hace eso es porque le encargan trabajos y ella tiene que ir a hacerlos. Pero no le vayan a decir, a ella no le gusta hablar de eso, nos dijo. Después de que mi padre la escuchó, dijo que la dejáramos en paz, que solamente era una niña y tenía mucha imaginación. Obviamente él no le creyó, pero yo jalé a mi padre y me lo llevé al cuarto. Le dije que si la niña decía la verdad, entonces tal vez su mamá era un nagual. Y qué casualidad que cada que ella no estaba en casa, había un gato negro mirándome por la ventana. Mi padre se quedó serio. Le tumbé todas las palabras de su boca. No supo qué responderme. Algo aquí no tenía sentido, pero estaba cuadrando a la perfección. Incluso llegamos a pensar, si lo que decía la niña era verdad, ¿acaso la señora nos quería hacer algo y ella venía a vernos transformada como nagual? Desde ahí, cada que ese gato llegaba a la casa, mi padre lo corría. Él lo corría de buena manera, no vayan a pensar mal, simplemente lo ahuyentaba. Y desde que esa niña nos confesó eso, aquel gato se iba fácilmente. Algo en mí pensaba que ese gato era la mamá de esta niña. Estos vecinos ya tenían años viviendo ahí. La casa no era suya, sino que rentaban. Y después de que esta niña nos confesó eso, como a la semana se mudaron sin avisarnos. Pensamos que ellos se mudaron en la madrugada, ya que nunca vimos al señor ni a sus hijos. Tampoco nos pudimos despedir de esa niña. Y a esa señora jamás la volvimos a ver. Hasta la fecha, desconocemos el paradero de esta familia. Y desde que ellos se fueron, dejamos de ver a ese gato que venía a la casa. Yo sigo creyendo que lo que dijo la niña era verdad. Tengo razones suficientes para pensar que ese gato era la mamá de la niña transformada en nagual. Esa es mi experiencia. Gracias por compartirla. Buenas noches.